Os voy a presentar primero a un conferenciante nuevo, que es Francisco Alvarado Márquez, que está aquí después de mucha insistencia, porque ya lleva bastantes años diciéndole que era muy importante que en algún momento aquí hiciéramos una actividad que tuviera que ver con el flamenco. Hoy no es de flamenco, hoy es de copla, pero Francisco es un cantador. Nació en Jerez de la Frontera y de una familia flamenca. Un hermano suyo fue muy famoso y es un gran conocedor y cantador de flamenco. Hoy nos acompaña en esta conferencia de Menchi con copla, ¿vale? Con coplas. Bueno, a Menchi ya la conocemos mucho, las personas de la UME y otras personas que no son de la UME pero que la siguen en otras redes, pues Menchi ya no os voy a contar nada de ella porque tengo ganas de que empecemos cuanto antes. Os voy a decir simplemente que ha dado varias conferencias en la UME, que fue la alma mater del documental sobre los 30 años de historia de la UME, y que siempre que ha estado aquí nos ha dejado un excelente sabor de boca, y además siempre que la hemos necesitado por distintas circunstancias ha estado dispuesta a colaborar y ayudarnos, y con una calidad técnica y humana espectacular. Así que no os lo he dicho, pero Menchi es maestra y en su forma de ser y en su forma de actuar se le nota mucho. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Francisco. Muchas gracias, Rosa, por la presentación en nombre de los dos. Gracias a la UMER por invitarnos y gracias a todos vosotros, tanto los que estuvisteis en el Salón de Actos el 9 de junio, como los que ahora pues estáis escuchando de nuevo la conferencia o por primera vez, y también vais a escuchar las canciones que cantó en su momento ese 9 de junio Francisco, que al fin y al cabo pues es lo más importante de una copla, escucharlas. Él lidió con 6 coplas, 6, nada más y nada menos, y ya veréis lo bonito que canta. Cuando Rosa me preguntó por el título de la conferencia, en principio yo no tenía ningún título, pero bueno, pensé que sería el valor de la copla, un título muy adecuado, porque realmente la copla tiene mucho valor, muchísimo valor, que además encierra diferentes valores. Tiene el valor artístico, absolutamente innegable, creadas las coplas por grandes compositores y cantadas por magníficos artistas, la mayoría de las coplas. Tiene también un segundo valor, un valor histórico. Ya la copla lleva con nosotros más de 100 años de vida, tiene más de 100 años de vida, ha sido estudiado por muchos autores, hay muchísimos libros también sobre la copla, y en ese devenir histórico ha sufrido muchos derroteros. En esencia, la copla pues debería ser intemporal, por encima de intereses creados, intereses políticos, pero bueno, ya sabemos que no fue así. De ahí que la copla pues haya sido muy controvertida, muy contradictoria, letras que antes de la dictadura tenían un significado, después cobraron otro, y de ahí, por tanto, que también la copla haya sido tan amada como odiada. Afortunadamente, desde 35 o 40 años a nuestros días, la copla pues ha sido revitalizada gracias a grandes compositores, grandes artistas, que han devuelto a la copla ese respeto y ese valor que nunca tendría que haber perdido, y que además pues le han quitado afortunadamente ya ese estigma de género artístico franquista que muchos pues calificaron a la copla. Otro de los valores que tiene la copla es un valor sociológico muy estudiado también, como veremos más adelante. En esos años 40, 50, 60, las letras de las coplas pues eran referente de esa sociedad patriarcal, tremendamente machista, también de la educación sentimental, como nos habla en un libro Manuel Vázquez Montalbán, que era referente esta educación sentimental de varias generaciones. También las coplas nos hablan
Son referente de la percepción de la sexualidad, de la masculinidad, de las relaciones entre hombres y mujeres y finalmente del tratamiento de personajes condenados por marginales en esa sociedad que he comentado anteriormente. Tiene también un valor, paradójicamente a esta sociedad patriarcal, otro valor muy interesante, y es que la copla, la mayoría de ellas, fueron y son cantadas por mujeres. Se componían pensando en las mujeres, por tanto las mujeres eran las que tenían el protagonismo, es decir, nunca mejor dicho, la voz cantante, como también fueron las jarchas en su momento, en la Edad Media, o también las tonadillas y los cuplés. Bueno, yo he intentado en esta conferencia recoger todos esos valores, por supuesto, tratar a la copla con todo ese respeto que merece. Aquí vemos la bibliografía que he empleado para la conferencia y muchos de estos libros, como veis, ahora hay afortunadamente muchos estudios sobre la copla y, como he dicho anteriormente, incluso tesis doctorales sobre las letras de la copla. Comienzo ya hablando de la copla como género artístico. Es efectivamente un género artístico tradicional, también llamada la copla canción andaluza, y surge en España a principios del siglo XX y que conjuga música, letra e interpretación. En cuanto a sus orígenes, por una parte es legítima heredera de los viejos romances, con una marcada influencia de los antiguos cancioneros, de tradición literaria, de transmisión oral. También las coplas se basaron en las clásicas tonadillas españolas, castellanas del siglo XVII, a las que les dieron aires folclóricos y andaluces. Y finalmente la copla está influenciada, por supuesto, por el cante flamenco, aunque con una estructura personal propia. Es pues, como indico, es un género híbrido creado por grandes músicos, grandes letristas, entre ellos grandísimos poetas como, por ejemplo, Rafael de León. Rafael de León, que era uno de los grandes poetas de la generación del 27, pero desgraciadamente, como dicen algunos de sus biógrafos de esta generación, el poeta más olvidado de los reconocidos y el más recordado de los olvidados. Y por cierto, también decir de Rafael de León que a él no le gustaba que le llamaran letrista, decía que letrista era aquel que escribía letras en las lápidas. Pero bueno, estas letras de las coplas pues recorren todo el ser y el sentir humano, historia de sentimientos en las que los personajes se ven desbordados y superados por las pasiones que no pueden ni quieren controlar. Celos, entregas, amores, desamores, traiciones, gozos, penas, venganzas. Y es con la interpretación cómo se potencia la expresividad de las coplas, con las miradas, la gestualidad, los movimientos. De ahí que las coplas se dramatizan, es decir, se dramatiza la canción. Por ejemplo, Marifé de Triana se la consideraba la actriz de la copla y Concha Piquer, cuando cantaba, pues alternativamente se la veía en la misma copla íntima, amarga, majestuosa, digna, afligida. Y todos estos artistas que cantaban las coplas, sobre todo desde los años 60 a los inicios, vestidos encalanados con esas vestimentas como el mantón, la mantilla, la pineta, las flores, dependiendo de las emociones, ellos y ellas pues con abanicos, sombreros cordobeses, la bata de cola, castañuelas. Ya en estos tiempos pues más los trajes digamos más de noche. Rafael Cansino Sassens, un escritor sevillano no demasiado leído, un buen escritor, tiene un libro precisamente que se llama así, La copla andaluza, y dice una definición muy bonita de la copla. Dice que es la síntesis perfecta de un estado del alma y un testimonio de lo más profundo y sublime de la vida.
A lo largo de nuestra historia literaria han existido grandes escritores ya reconocidos que han escrito coplas. Lope de Vega en el siglo XVII no desterró escribirlas. Dando un salto grande en nuestra literatura nos encontramos a los hermanos Machado que la cultivaron. Hay una soleá muy bonita que todos seguro que conocéis de Manuel Machado que dice: a todos nos han cantado en una noche de juerga coplas que nos han matado. Y también tiene otro poema que se llama así, La Copla. Voy a leeros solo la primera estrofa que dice: hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. También hay toda una pléyade de poetas encabezadas por el gran Federico García Lorca, y tenemos también a Ignacio Román. Ignacio Román, actor teatral, dramaturgo, productor flamenco. En uno de sus versos subraya lo que significa la copla. Mis coplas son historias verdaderas que me gusta cantar y hacerlas mías. Unas veces son lirios de la pena, otras veces son rosas de alegría. En definitiva, las coplas pues son en esencia una lírica del pueblo, un concepto cultural, y ese pueblo pues las hacía suyas por su estilo, por sus emociones, las emociones que transmitían las letras, por sus ritmos. Y precisamente vamos a comenzar ya las características de la copla por los ritmos que son muy, muy variados. Comenzamos con ritmos de procedencia inequívocamente flamenca, de tientos, soleares, seguidillas, tangos, tanguillos, fandangos, alegrías, farrucas, rumbas, bulerías. También encontramos ritmos de raíces folclóricas como las jotas y las sevillanas. Hubo autores que aflamencaron o le dieron un cierto toque andaluz, pues a ritmo de otras latitudes, a las habaneras, las polcas, danzones, guajiras, valses, boleros, fados. Y actualmente encontramos coplas que han tenido la fusión o han tenido esa virtud también de fusionarse, que creo yo que es una virtud, con ritmos más actuales como el rap o el jazz. Por ejemplo, lo encontramos en artistas como Martirio o Chano Domínguez. Pero los ritmos más representativos de las coplas son las marchas, los pasacalles de antiguas danzas españolas del siglo XVII, las zambras de origen mozárabe, muchas nacidas en el Sacromonte granaíno, ritmo muy popularizado por la pareja artística y no solo artística, Lola Flores y Manolo Caracol. Y precisamente ahora vamos a escuchar a Francisco en la primera copla que nos va a cantar, y es La Salvahora. La Salvahora, que fue cantada, popularizada por Manolo Caracol y Lola Flores, creada por ese magnífico triunvirato de Quintero, León y Quiroga. Fue estrenada en 1947 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. ¿Qué razón tenía la pena traidora que el niño sufriera por la Salvahora? 17 años tiene mi criatura y yo no me extraño de tanta locura. Eres tan hermosa como el firmamento, lástima que tengan malos pensamientos. ¿Quién te puso Salvadora? Que poco te conocía, y el que de ti se enamora se pierde para toda la vida. Tengo a mi niño embrujado por culpa de tu querer. Si yo no fuera
Dios mío, qué pena más grande. El alma me llora a ver cuando suena la hora que las intenciones se le vuelvan buenas. Ay, 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 ya la salva ahora. Pero seguramente que echemos de menos uno de los ritmos más representativos. Son el ritmo del pasodoble, los pasodobles. Tuvo su origen, hay varias versiones, pero quizá la que más se ve como fundamental es la de que el origen fue de marchas militares del siglo XVIII. Son muchísimas las coplas en el ritmo de pasodoble, casi es difícil cifrarlas y muchas de ellas son de temática taurina. Vamos ahora a escuchar uno de ellos, entre los miles que existen, como digo, que se llama Suspiros de España, de Antonio Álvarez, la música, Antonio Quintero, la letra. Fue estrenada esta copla en 1902 y popularizada primeramente por Estrellita Castro. Cantada también por otros muchos autores, por supuesto, y la vamos a escuchar a Estrellita Castro precisamente en la película que se llama Suspiros de España, de Benito Perojo, de 1938, que la vamos a ver junto con Miguel Ligero. Hizo Dios con su poder un disco perdido de luz y hacer con ello una mujer y hará cumplir su voluntad en un jardín de España nací como la flor en el rosal, tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en soplo a tus pies, suspira el corazón. Terminada ya la parte de los ritmos de las coplas, vamos a ver ya la estructura y el estilo de las mismas. En ocasiones, la estructura de la copla es un microrrelato, una breve narración llena de contenido. Rafael de León decía que en una copla puede haber de todo, un drama, una comedia, eso sí, era un trozo de vida, pero con un principio, un desarrollo y un final. Y esta narración se reduce a muy pocos versos, es un mero marco argumental para que tome voz el personaje principal, o éste se dirija a un receptor, casi siempre es el amado o la amada, que permanece ausente y en silencio, y así se reproducen conversaciones que han mantenido entre los dos. De ahí ese acercamiento a lo teatral, como hemos comentado antes. En la copla A Ciegas de 1953 dicen lo siguiente: no tienes que darme cuentas, a ciegas yo te he creído. Yo voy por el mundo a tientas desde que te he conocido. Y en las coplas, más que pasar muchas cosas, las pocas que pasan, la verdad es que se sufren mucho. Y a menudo la narración es la mínima posible para mostrar la evolución del personaje, generalmente su transición entre dos momentos álgidos de su trayectoria amorosa, es decir, la dicha del enamoramiento y la irrupción del desengaño. También son frecuentes las elipsis, es decir, solo interesa centrarse en el momento crítico
sin que se relaten los antecedentes que han llevado a los personajes hasta allí. Y el hilo narrativo es el justo y necesario para abrir la espita del desarrollo lírico, sobre todo en los estribillos, con abundancia de exclamaciones, interjecciones, y así pues nos encontramos con esas emociones de desesperación, alegría incontenible, de súplica, promesas, juramentos, requiebros, maldiciones, automaldiciones. Por ejemplo, en la copla "Y sin embargo te quiero", que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. O en la de María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres, teniéndolo tú. Dada la brevedad de estas composiciones, como he comentado, las descripciones de ambientes pues no pueden ser muy minuciosas, pero las coplas son muy eficaces en la evocación de dichos ambientes con gran realismo: calles, barrios, pueblos, ciudades, plazas, e incluso muchos personajes están calificados con epítetos épicos que delatan su origen, abolengo o profesión. Y así tenemos la niña de Puerta Oscura, Candelaria la del puerto, Dolores la petenera, Carmen la cigarrera. En cuanto al lenguaje, existe una mezcla de lo culto y lo popular, sobre todo en los estribillos. Con mucha frecuencia se usa el habla común y corriente, generalmente de Andalucía, pues con su fonética, morfología y sintaxis. También características y expresiones llenas de gitanismos, como camelar, gachó, pinrel. Palabras y acentos propios del habla de los enclaves más castizos y entroncada con la poesía tradicional, las nanas, canciones de corro y comba, refranes, sentencias, o con la magia de los pregones. Algo muy interesante es también la simbología religiosa que existen en las coplas. No faltan constantes alusiones a Cristo y advocaciones de la Virgen, sobre todo la Dolorosa, como si este mundo sagrado conviviera con el profano pues con toda la naturalidad. Incluso hay un desplazamiento de lo sagrado al ámbito de lo erótico, como ocurría en nuestra mística, ¿no? El amado, la amada. Así, por ejemplo, hay una soleá que dice: quiéreme como te quiero, luego me verás morir como Cristo en el maero. Y finalmente, con respecto a la métrica, los romances nuevos y las letrillas serán reemplazados por las seguidillas y las cuartetas asonantadas, es decir, las coplas o tiranas, a los que se les añadió, debido al influjo del flamenco, la seguidilla gitana, la soleá y la solearilla, que serán las más constantes. La métrica es muy variada, hay mezcla de popular y culta, con versos de arte mayor, menor, también hay versos quebrados y en eco, y toda ella abierta, que algo que me parece muy bonito, a experimentaciones, como introdujeron los modernistas, en especial los hermanos Machado. Ahora pasamos al momento de los recursos estilísticos. Lógicamente, la copla, tan llena de pasiones, de emociones fuertes, pues está llena de recursos estilísticos muchísimos. Yo voy a decir quizá los que más abundan, pero hay muchos más. Y es decir, que la retórica está a flor de piel en las coplas. Así encontramos pues el uso del diminutivo afectivo o emocional en los piconeros. Por ejemplo, mi piconero como el picón, por tu culpa culpita yo tengo, negro, negrito, mi corazón. También es muy usual la repetición para conseguir la intensidad expresiva. Ay, pena, penita, pena. Las anáforas también son muy constantes, es decir, el hecho de que dos o más versos comiencen por la misma o las mismas palabras. En Cárcel de Oro, vuelve a decirme te quiero, vuelve a decirlo, por Dios. Encontramos también concatenaciones, es el hecho de que las palabras finales de un verso den comienzo al siguiente. Esto nos remonta, por ejemplo, a las canciones de tradición sefardí registradas e interpretadas por Joaquín Díaz. Y de esta manera encontramos en la copla No te mires en el río: en Sevilla había una casa,
y en la casa una ventana, y en la ventana una niña que las rosas envidiaban. Por supuesto, no podían faltar las hipérboles. En las coplas la exageración es continua. En la copla de Marifé Triana, que la ha cantado ella, Te he de querer mientras viva, además de otros muchos cantantes, por supuesto, dice lo siguiente: por mi salud yo te juro que eres pa' mí lo primero, y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. Soy de tus besos cautiva, y así escribí en mi bandera: te he de querer mientras viva, compañero, mientras viva, y hasta después que me muera. Siguiendo con los recursos estilísticos, en el estribillo, en algunos de ellos pues aparecen expresiones que no responden en realidad a palabras existentes, sino que son un mero juego fónico o motivos rítmicos, como por ejemplo ese ea ea de las nanas. En No te mires en el río, cantada por Concha Piquer: ay, qué dolor, madre de mi corazón, matarile, rile, dilerón. Antítesis y juegos de los opuestos, paradojas, contradicciones, también son fundamentales en las coplas, para darle ese vaivén sentimental tan interesante. En las cosas del querer, tú eres alto, yo bajita, tú eres rubio, yo tostá, tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. La metáfora. Encontramos para mí la reina de todos los recursos estilísticos. En las coplas hay muchísimas metáforas, algunas veces son hasta metáforas continuas, muy abundantes. Para realizar, por ejemplo, para realzar la belleza femenina, en la copla Rocío, manojito de claveles, capullito florecío. Existen otras metáforas con sabor más lorquiano, ¿no?, en distintos símbolos que se escuchan en diferentes coplas. Voy a decir algunas nada más, pero hay muchas más. La cárcel es donde vive el enamorado, la reja, la barrera del amor, la luna y la farola, la noche, las flores, dependiendo de cuáles son, pues la pasión, el amor, el deseo, la tristeza, el pozo será la pena, el obstáculo para el amor, y finalmente el puñal, pues la tragedia, el desengaño, el despecho. Terminados ya los recursos estilísticos, comienzo con los temas de la copla. La copla, curiosamente, es un género que abordó una serie de temas bastante controvertidos en la época, como fue, por ejemplo, el hambre, la prostitución, la infidelidad. Hay muchos temas y muchos subtemas. Yo voy a decir quizá los más fundamentales. Comenzamos con la copla y lo autóctono. Es constante en la copla, como género heredado del romanticismo, esa reivindicación de lo propio, es decir, bien de la patria chica, Triana, Sevilla, Granada, Madrid, Salamanca, o bien de la nación en su totalidad, España. Y es que estas coplas se hacían querer por nombrar precisamente eso, los barrios, las calles, las plazas, las ciudades, que estaban en la biografía de los oyentes. Numerosas coplas son loas encendidas a las excelencias de España, a su luz, a su cultura, a sus mujeres, a su arte. En la copla Suspiros de España, quiso Dios, con su poder, fundir 4 rayitos de sol y hacer con ellos una mujer. Frecuentemente, además, este elogio de lo español pues se hace a través de la comparación con lo foráneo, de la que sale siempre airosa España desde los distintos puntos de vista, como lo apreciamos en la copla Pasodoble, cantada por Lolita Sevilla, Cántame un pasodoble español, de Tony Leblanc y Emilio Lember Ruiz, que dice lo siguiente: si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras, tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Y en muchas más canciones pues encontramos esa reivindicación de lo español, con el sombrero en la mano, como España ni hablar, Banderita, Que viva España, que curiosamente fue compuesta por 2 belgas y cantada primeramente por una mujer belga y después popularizada, como sabemos, por Manolo Escobar.
Pero las coplas que más vehementemente hacen elogios de España y que los dicta la añoranza son precisamente esos, los que son cantados teniendo en cuenta a España lejos. Así tenemos En Tierra Extraña, cantada por Concha Piquer, y que también hace un homenaje en la misma canción a Suspiros de España, El Emigrante, letra de Juanito Valderrama y Manuel Serrapi, Niño Ricardo. Se estrenó en 1949 en Tánger y Juanito Valderrama la hubiera querido llamar El Exiliado, pues se refiere a todos los que se fueron de España por motivos políticos y económicos tras la Guerra Civil. Esa letra que recordamos: adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida, y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Y ahora vamos a escuchar otra de estas canciones de añoranza, como es Adiós a España. Es un paso doble. En 1954 la cantó el actor y cantante malagueño Antonio Molina. Fue compuesta por Ramón Perelló, la letra, y Daniel Montorio, la música, y que ahora la vamos a escuchar cantada por Francisco, que además es un grandísimo admirador de Antonio Molina. Adiós España. Tengo una copla morena hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Bueno, he tomado un tono muy alto y con Antonio cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Que lejos te va quedando España de mi querer. Adiós le pido llorando que pronto te vuelva a ver. Como una rosa encendida perfuma mi corazón. Adiós mi España querida, pa' ti canto mi canción. Y al vida el beso y el oración. Mi España, tierra querida, pa' siempre mía. Un segundo tema es el amor y el desamor. La estrella sobre la que gravita todo el sistema planetario de la copla es precisamente el amor. Y un amor generalmente desde la perspectiva de la mujer o desde distintos tipos de mujeres. Abarcará toda la trayectoria del enamoramiento y del desamor, la ilusión, el deseo, la pasión, todos sus grados, el masoquismo incluso, el amor no correspondido, y después vendría ya la tristeza, el desengaño, las traiciones, etc. Podemos imaginarnos las coplas de amor apasionado que existen muchísimas, como por ejemplo 13 de mayo, cantada por Marifé de Triana, A tu vera, por Lola Flores, Siempre a la verita tuya hasta el día en que me muera. Y ahora vamos a escuchar un poquito una de ellas, de este amor tremendo, ¿no? Y que son declaraciones desgarradas de amor, literalmente,
que es un clavel, cantada por, como dicen, la más grande, por Rocío Jurado, con toda esa sensualidad que transmite. Es una copla compuesta por Rafael de León y Juan Solano, y la vamos a escuchar ahora. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuide yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. Hay una copla que nos habla de un amor inesperado, cuando ya se cree que no ha de llegar, de Rafael de León y de Juan Solano, que se titula En el último minuto, cantado actualmente por Miguel Poveda, aunque en su momento por más cantantes. Y es curioso porque comienza la canción, la copla, diciendo: yo andaba navegando por los 30. Y dice después: y de pronto, en el último minuto, a punto de vestir de un negro luto, te vi llegar feliz un mediodía, y el otro sin rosa de mi espera se convirtió en florida primavera cuando se unió tu boca con la mía. Hay otra copla que habla de amores pasajeros, pues los típicos amores como amores de verano, ¿no? Que se titula Amante de abril y mayo, cantada por Concha Piquer, y que dice este verso tan particular: que aprendas de mí a querer como las locas. Y hay pues muchas coplas también que nos indican el desengaño, la desdicha del amor. Por ejemplo, está Compañero, cantada por Marifé de Triana, que dice: ay, mis ojos son los tuyos, ay, mis ojos siempre abiertos, fijos en un horizonte donde se perdió un te quiero. Pero bueno, si me tengo que quedar con un himno amoroso más positivo de todo esto que hemos visto ya al final, es la copla Las cosas del querer, de León y Quiroga. Lo vamos a ver, de Quintero, León y Quiroga. Lo vamos a ver en la preciosa película, un poquito ahora, homenaje que hizo Jaime Chávarri en 1989, con este mismo título, Las cosas del querer, protagonizada la película sobre todo por Ángela Molina y Manuel Bandera. Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía. ¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida? Si tú no tienes dinero y yo no tengo 2 reales, ¿qué vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales? Válgame la soledad. Si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres alto, yo baeta, tú eres rubio, yo tostá. tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Ay, que no tiene nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer. El tema de la mujer. Aquí he querido hacer, digamos, una separación de esas coplas de amor y desamor, aunque muchas de ellas está, por supuesto, el tema de la mujer, pero exclusivamente quiero dar esa importancia a este tema, que además ha sido estudiado incluso en tesis doctorales por ejemplo, Olga Ortiz Edesa, Débora González Jurado, Ana María Martín Villegas. Son estudios y tesis doctorales sobre la imagen de la mujer a través de la copla, en la que encontramos pues verdaderos
estereotipos, por ejemplo, la mujer voluble, falsa, perdición para los hombres, débil, sufridora, abnegada, pero también la mujer fuerte, esa mujer con tronío, hecha pa'lante, como se decía. Bueno, son coplas, sobre todo de estos años 40, 50, 60, en la que transmitían todos los mandatos patriarcales en forma de creencias, valores y actitudes diferenciados, para hacer del amor romántico un instrumento más del sometimiento de la mujer y de la supremacía del hombre. Y las letras de estas coplas pues eran verdaderos referentes sentimental para distintas generaciones, como he comentado al principio, a modo pues del famoso consultorio de Elena Francis. También quiero comentar que estas coplas se siguen cantando ahora, generalmente con las mismas letras. Algunas coplas han sido un poquito maquilladas, pero lo que ha cambiado es el contexto. El contexto de ahora no tiene, bueno, tendría que cambiar mucho más, pero no tiene nada que ver con el contexto en muchas cosas, con el contexto de esos años de la dictadura. Y ahora estas coplas, pues aunque muchas veces pues las letras sean fuertes y un poco pues políticamente incorrectas, como digo, ahora el contexto, digamos, nos ayuda a verlas desde otra perspectiva. Y desde pues la perspectiva hiperbólica, exagerada, pasional, como son también pues muchos otros tipos de géneros en las canciones, en los géneros artísticos. Bueno, entonces comienzo diciendo que en estas coplas la mujer no debía destacar pues sus valores intelectuales o su brillantez en el mundo laboral, no había interés por su mundo propio, que se pensaba que no tenía un mundo interior, un mundo creativo, sino que sus esfuerzos pues habían de dirigirse a las tareas del hogar, crianza de los hijos, cuidado del marido. En Señora Vecina, dice Marifer Triana, lo que le hace falta es una mujer que lave y que guise y sepa coser. Nos muestran también esas coplas, esa dependencia absoluta al hombre, postergando lo propio. En Te lo juro yo, otra copla cantada por Lola Flores, también por Miguel Poveda, que cantada, digamos, un poco cambiando la letra, poquito, dice: llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligaduras y hasta escúpeme, échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Bueno, tremenda esta copla. El tema de los celos también está realmente en las coplas. Y así en la de Mi trigo limpio, cantada por Pepe Pinto, se dirige a una mujer, María Manuela, transformada en una muñequita de trapo, sin voluntad. Dice lo siguiente: te quiero guapa y sencilla como yo te conocí. No tienes que engalanarte pa' nadie más que pa' mí. Y ya finalmente el marido, orgulloso en esta misma copla de haber ejercido sobre la mujer la dictadura de los celos, dice: ya no se pinta la cara la mujer que yo más quiero. Huele a tomillo y romero que Dios le manda del cielo. Tenemos también a la mujer abnegada, sufridora, en Los tientos del reloj, de Quintero, León y Quiroga, cantada por Estrellita Castro. El reloj acompasa las largas esperas hasta que el marido vuelve a casa, haciéndose la dormida, pero vela todas sus ausencias, oyendo dar las horas y carcomida de porqués. Dice lo siguiente la copla: ¿dónde estará ahora? ¿Qué será de él? Otros labios lo estarán besando pa' calmar su sed, y me dan en vilo la una y las dos, y me voy clavando como dos puñales las dos manecillas que tiene el reloj. Es curioso porque cuando esta misma copla es cantada por un hombre, en este caso concretamente Rafael Farina la canta por tientos, la perspectiva desde la que se narraba el asunto era diferente, es decir, él no era el que esperaba a la mujer en casa, sino que lo hacía desde fuera, es decir, hablaba de una tal Lola que era la que miraba las horas pasar, es decir, era el orden natural, era imposible pensar en un mundo al revés. Y en la copla Duérmete, lunita clara, que es una zambra, se perdona o se justifica todo en nombre del amor. La mujer, abnegada, doliente, silenciosa, aguarda a su marido, diciendo lo siguiente: yo sé dónde vas ahora y no lo quiero saber. Cuando vuelvas a la aurora, por costumbre, callaré.
En muchas coplas se salta también la figura de la madre como un espejo donde ha de mirarse la esposa. En Glosa de Soleá, cantada por Pepe Pinto, toíto te lo consiento menos faltarle a mi mare, que a una mare no se encuentra y a ti te encontré en la calle. Bueno, siguiendo con el tema de la mujer, pues ahora viene el tema de las condenadas, las condenas. Esto va increciendo, ¿no? Depende de la condena, va de menos a más. Y vemos la mujer sin el marido, o sea, es decir, la soltería. La soltería, que era la mujer soltera, la soltería era una verdadera losa para muchas mujeres en ese tiempo. Ya hemos visto el alivio que sentía una mujer en el último minuto, ¿no? Cuando en ese último minuto, rondándolo, teniendo los 30 años, le llegaba el amor, ¿no? Bueno, pues aquí en esta soltería está ese miedo también al abandono. Hay una copla, 5 farolas, cantada por Marifé de Triana, también por Rocío Jurado, Concha Piquer, pues nos relata el fin de un noviazgo cuando las vecinas le cuentan a la muchacha que él va a casarse con otra. Bueno, y tenemos a Juanita Reina, que también abordó esa cuestión de la soltería con mucha ironía contra la presión social para casarse y tener hijos, como la vamos a escuchar en Compuesta y sin novio, que fue cantada en 1943. Yo me he librado, porque no te casas, niña, dicen por los callejones. Yo te he compuesto sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra, cuñado, 10 niños, y uno te cría que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda mi vida. Pero la misma Juanita Reina, en 1963, también con mucho humor, cantaba el apremio por encontrar marido, en un claro ejercicio siempre efectivo de entre broma y broma la verdad asoma. Vamos a escucharla 20 años después. Yo me puse en relaciones con un mocito de Badajoz y tronaron los cañones del laberinto que se formó. Que si el novio es un permazo, que si la niña no vale nada, y amasaban los guantazos los panaderos en Alcalá. Y yo a lo mío, sin distraerme, que el camarón se lo lleva al río cuando se duerme. Soltera, yo no me quedo, mandarme ya los regalos. Lo mismo da un camafeo que 2 cucharas de palo. Tendrían las cotorronas a galagara y satisfacción si vieran a mi persona sentada en el polletón. Igual que Sansón acaba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, soltera yo no me quedo. Siguiendo el terreno de las condenas, estamos en esa segunda condena mayor que la anterior, que son las madres solteras. La niña de Puerta Oscura, de Quintero, León y Quiroga, dice: bordando pañales pa' su criatura, llora Canales, la de Puerta Oscura. Pero en una copla, ya en los años 60, Marifé de Triana cantaba Me valga la Magdalena, que se dirige a él, al padre de la criatura, para dejarle muy clarito lo poco que lo necesita. Dice lo siguiente, muy interesante: el hijo que me nació no va a pagar tu sentencia, llevará mis apellidos y allá tú, con tu conciencia. Mas no será un desgraciado, que yo lo haré un hombre bueno. Por él no pases cuidado, que el hijo de mis pecados jamás te echará de menos. Y en la maravillosa Campanera de Murillo, Monreal y Naranjo encontramos metáforas y símbolos que reflejan la verdadera esencia de una persona a pesar de las habladurías. Celebra esta copla la fuerza de una mujer que se enfrenta al juicio del qué dirán con valentía y dignidad.
Y esta copla nos da pie a llegar a las coplas de las mujeres con tronío, esas hechas pa'lante que decían, independientes de rompe y rasga, y cuyo sueño pues no era tener un novio formal que le acompañara a casa. En las coplas Tatuaje, Ojos Verdes, por ejemplo, entre otras, aquí se aprecia una letra en la que la mujer toma la iniciativa del galanteo y están cantadas desde una perspectiva femenina. Ahora vamos a escuchar a Francisco en esta canción, yo creo que es una de las coplas más bonitas, Ojos Verdes, que como muchas coplas tiene una intrahistoria, como diría nuestro gran Miguel de Unamuno, pero bueno, esa es otra historia también. Es una copla de Quiroga, León y Valverde, que fue escrita en 1937 y primero la cantó Rafael Nieto y después la grabó ya Concha Piquer. Después fue cantada por muchísimos artistas, entre ellos, por decir dos así un poco particulares, Montserrat Caballé, y también fue interpretada a saxofón por Pedro Iturralde. Es curioso porque esta copla está dentro de esa historia que tiene, sufrió la censura. Ya sabemos que al principio la copla comienza apoyar el quicio de la mancebía. Bueno, pues eso no se podía decir. Y entonces algunas artistas, no Concha Piquer, porque buena era doña Concha, que no le importaba pagar las multas que tuviera que pagar, pero ella cantaba lo que tenía que cantar y lo que ponía en la letra. Pues ese apoyar el quicio de la mancebía se cambió, como digo, para otros artistas, apoyar el quicio de tu casa un día o apoyado en la trama de la celosía. Vamos a escuchar a Francisco en Ojos Verdes. Ojos Verdes. Apoya en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que en tu puerta paré mi caballo. Serrana, me da candela y yo te llegaré. Ven y tómala en mi labio, y yo fuego te daré. De mi caballo un beso te di, y fueron dos verdes luceros de mayo, tu sol para mí. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, al verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, y el verde, verde limón. ¿Quedaba aquí un poquito? Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el alba, la noche, la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido no te quiero regalar. Me diste, estás cumplido,
no me tienes que dar nada. Subí en mi caballo, me alejé de ti, y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a ti. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, al verde limón. Ojos verde, verde, con brillo de faca que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida soy. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, y el verde limón. Siguiendo el grupo este de las condenadas, llegamos a esas llamadas mujeres de mala vida, ni solteras ni casadas, aquellas que transitaban en los márgenes de la sociedad. Y el desenlace de estas mujeres estaba teñido de desventuras y maldiciones que advertían de los peligros de llevar otros modos de vida fuera de la moralidad impuesta en la dictadura y en el nacionalcatolicismo. Así encontramos coplas como La loba, Yo soy esa, La bien pagá o Romance de la otra, que dice: yo soy la otra, ya nada tengo derecho, porque no tengo un anillo con una fecha por dentro, no tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar, y me alimento a escondidas con tus besos y tu pan. Existe también otra copla muy particular, como vamos a escuchar ahora con Concha Piquer, que se refiere a la relación de la orientación sexual. Y realmente entonces solo se contemplaba de forma clara el amor heterosexual. La cara oculta vendría a decir que lo que no se nombraba no existía. Pero está esa excepción que comento en esta copla poco conocida en 1931 de Carol Landeira y Nova Casai, cantada por Concha Piquer, que se titula Se dice. Se dice si va sola, qué desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre vas. Si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés. La cosa es murmurar. Eres muy buena si con arte sabes fingir, y eres muy mala si no sabes disimular, y con la verdad pretendes vivir. Amar, yo quiero amar con libertad, porque nací mujer para querer y hacer mi santa voluntad. Amar, sin escuchar el que dirán, pues todo es hablar, hablar por no callar. No hay conocimiento de otras coplas que incluyan con absoluta normalidad la consideración de las relaciones alternativas a la heterosexualidad. Sí que existe lo contrario, es decir, coplas que nos muestran una denostación, una ridiculización de la condición homosexual. Por ejemplo, en la copla Benavides lo podemos apreciar. No obstante, muchas coplas transgredían el mundo heterosexual, introduciéndose en el poco conocido y, sin embargo, tan transitado universo homosexual. Y llegamos a otro tema, que es la copla y el mundo del toro. En la España de la copla de los años 40-50, donde no se brindaban muchas oportunidades para prosperar en la vida, los toros y el mundo del espectáculo
eran dos de los caminos que podían facilitar la salida de la miseria para alcanzar una existencia rodeada de lujo. Así, una gran cantidad de coplas en torno al toro, que son sobre todo pasodobles. No faltan canciones que hablan de la muerte del torero, Joselito, Manolete, Silencio por un torero, Las campanas de Linares, Capote de grana y oro, muerte que convierte la copla en una elegía y cuya tristeza profunda no solo invade a los hombres, sino también a los monumentos, a las plantas, a los ríos, es decir, se produce una personificación. Otras veces las coplas trazan la evolución del matador desde sus inicios muy duros hasta la gloria en la plaza, con divisa verde y oro, madrina. Existe una copla, sin embargo, también una elegía a un torero perdedor, Romance de Valentía. La vamos a escuchar cantada por Concha Piquer, un poquito, que refleja la ilusión sin fruto alguno en la más absoluta anonimia. Es de Quintero, León y Quiroga. Embiste toro bonito, embiste porcaría, morirse me importa un pito, pues nadie me iba a llorar. Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje, tabaco y oro. Aquí hay un niño muy hombre que está delante de un toro. En matarme no repares, te concedo hasta el perdón. Y como no tengo mare, la Macarena me ampare si me cuelga de un pitón. Y llegamos ya al último tema que os presento en esta conferencia, que es la simpatía por grupos sociales marginados, que es otro rasgo que delata el carácter neorromántico de la copla. Y es su simpatía por ciertos grupos sociales marginados por la sociedad, y así el mundo gitano es tratado con admiración y respeto. Se alaba su hermosura, se admiran sus cualidades artísticas, con alabanzas, por ejemplo, a Pastor Imperio, Carmen Amaya, y se elogia su modo de vida, alejado de convencionalismos sociales. Se alaba también su mundo itinerante, paseando su arte por el mundo, es decir, se idealiza su vida, una especie de Beatus Ille Horaciano. No obstante, a veces la figura del gitano es tratada desde una perspectiva cómica, sin ánimo de zaherirlo. En la copla Herencia Gitana, que es una farruca de Perelló, Cantabrana y Mostazo, dice lo siguiente: me dejaron de herencia mis pares, además de la luna y el sol, una bata cuajada de lunares que conmigo el mundo recorrió. Muy poquita cosa, esa es la verdad, pero soy dichosa pudiendo cantar. También el hambre a veces se contempla desde la perspectiva de la guasa en canciones protagonizadas por gitanos. Tenemos esa copla de los mismos autores, Échale guindas al pavo, cantada por Imperio Argentina en la película Morena Clara. También yo creo que todos, que muchos, retenemos, nunca mejor dicho, en la retina, a Rosa Moreno cantando en los años 70 ante una tropa de soldados exaltados esta misma Échale guindas al pavo. También se le da un tratamiento jocoso con respecto al hambre en otras coplas. Por ejemplo, en Catalina Fernández la Lotera, cantada por Zanguillos, por Lola Flores, dice: Catalina Fernández Cisgallo, de Galipa perdió la razón, y en vez de pregón, ahora digo como un papagayo: sarchichón, sarchichón, sarchichón. Bueno, ya terminando este tema y siguiendo con relación al hambre, en los años 40 se prohibió cualquier mención a las cartillas de racionamiento. Finalizados los temas y antes de comenzar en su devenir histórico de las coplas, es importante destacar esas grandes canciones matrices, esas que, como decía el maestro Quiroga, son absolutamente inmortales, y de inmensos músicos y letristas. Yo voy a decir unas cuantas canciones matrices, seguro que quedan muchas más fuera, pero desde luego las que están son
Falsa moneda, Campanera, María de la O, Cinco farolas, Tatuaje, En tierra extraña, Ojos verdes, La bien pagá. Bueno, también tendríamos No te mires en el río, La liria, La lirio, La parrala, Mi jaca, La zarzamora, A tu vera, Pena, penita, pena. Y sin embargo te quiero, Francisco Alegre, Capote de grana y oro, Mi Salamanca, Vino amargo, Chiclanera, Ay mi sombrero, El emigrante, Pena mora y también la copla Soy minero, cantada por Antonio Molina. En la película Esa voz es una mina. Fue estrenada en 1956, es un pasodoble de Daniel Montorio y Ramón Perelló. Ahora la vamos a escuchar por Francisco, que como he dicho anteriormente es un grandísimo admirador de Antonio Molina. Yo no maldigo mi suerte, porque minero nací. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llenan. Ser el mejor balenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el lío que se va. Y cuando siento una pena, bajo al viento cantar. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrera. Soy minero y con caña y mi ron me quito la pena. Soy balenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una taranta. Compañero, dale al marro para cantar mientras garbillo, que al compás del marro quiero repetir al mundo entero, yo soy minero. Ahora ya llegamos a la copla y su devenir histórico. Y llegamos a la primera época. La primera época, los inicios, estamos en los años 10, los años 20. La canción folclórica empezó a despuntar hacia 1910 con dos sevillanas, Amalia Molina y Pastor Imperio. Esta canción folclórica comenzó también a sobresalir en los no tan felices años 20, en los que aún se mezclaba con los afrancesados cuplés a los que desbancó. Y fue Antonio Quintero quien llevó a escena la copla andaluza, y fue la primera vez que no se tildaba de tonadilla a estas canciones. La copla entonces se adueñó de los teatros y de las incipientes emisoras de radio. En una época estamos en los años 30 y son las llamadas las pioneras de la copla. Aquí encontramos a Encarnación López Júzquez, nacida en Buenos Aires, la argentinita, bailaora, cantante, coreógrafa. Qué delicias de discos gramofónicos con canciones interpretadas al piano por su gran amigo Federico García Lorca. Magdalena Nile del Río, nacida también en Buenos Aires, Imperio Argentina, actriz y cantante. En su debut en 1916 fue anunciada como Magdalena Imperio, por la admiración de la familia hacia Pastor Imperio. Jacinto Benavente le insinuó que debía cambiarse el nombre por Imperio Argentina.
Tenemos también a Estrella Castro Navarrete, sevillana, Estrellita Castro, la llamada la reina del paso doble, también actriz y cantante de tangos. Y también aquí Concha Piquer, valenciana, que después de su viaje a Nueva York comenzó a interpretar en los 30 pues, un nuevo tipo de canción que se entroncaba con las costumbres y modos españoles. Anteriormente había cantado más canciones de tipo cuplés, más frívolas. En esta década es cuando Concha Piquer cantará Ojos Verdes, que ya hemos escuchado anteriormente. Llegamos ya a la edad de oro de la copla, los años 40 y 50, en donde el género va a dar un vuelco tremendo. Y va a ser precisamente cuando el 2 de enero de 1942 se estrena en Madrid el espectáculo folclórico Ropa Tendida, original de Quintero, León y Quiroga, por encargo de Antonio Márquez para su mujer Concha Piquer. Fue la primera vez que Concha Piquer reúne a estos tres compositores maravillosos. Fue un éxito total, absoluto, este espectáculo, Ropa Tendida, iba a suponer el despegue absoluto para Doña Concha y también el inicio total del género de la copla, es decir, hay un antes y un después en la historia del espectáculo. Y es cuando la copla ya se apodera de los escenarios, convirtiéndose en una forma de expresión femenina. Los hombres tuvieron que adaptar su repertorio a las necesidades del momento o hacer suyo el de las grandes artistas. Estas artistas llamadas de una forma, en un momento dado, por varios sectores de la sociedad, de una forma despectiva, folclóricas, pero quisiera realmente reivindicarlas porque, como dicen algunas de sus biógrafas y algunos de sus biógrafos, pues eran las únicas mujeres que durante el régimen franquista pudieron construir una identidad basada en una profesión que amaban. Y a pesar de los orígenes humildes de la mayoría de ellas, viajaban, conocían otras realidades, lograban una inestimable independencia económica y todo ello esquivando en todo momento la mojigatería y la represión que pesaba entonces sobre las mujeres españolas. Muchos realmente que cantaban estas coplas, muchas eran verdaderos himnos que transgredían pues esa situación de esa sociedad, ¿no? La copla pues fue el género dominante en estos tristísimos años 40 y 50. Era la música popular más reconocida y más reconocible. Era un universo al que los españoles pues podían apelar para encontrar alivio de las duras realidades de la vida cotidiana, el hilo musical de sus vidas y, en consecuencia, un testimonio de primer orden de sus angustias, sus frustraciones, de deseos confesables, de sus inconfesados anhelos y de identidades amargamente escondidas. Así, en la película documental de Basilio Martín Patino, Canciones para después de una guerra, que fue escrita, terminada de dirigir en 1971, pero no se pudo ver en las pantallas por la censura, sí ya en 1976, la voz en off de una mujer vincula canciones y supervivencia. Con el fondo, vamos a escucharla, con el fondo de la copla Tatuaje, cantada por Concha Piquer. Eran canciones para sobrevivir. Canciones con calor, con ilusiones, con historia. Canciones para sobreponerse a la oscuridad, al vacío, al miedo. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador. Canciones para tiempos de soledad. La vieja historia Las escuchábamos una y mil veces de los mismos labios. Las sabíamos, las vivíamos, las cantábamos. Mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es
el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso. Eran canciones para ser cantadas directamente. En cambio yo. Canciones para ayudarnos en la necesidad de soñar, en el esfuerzo de vivir. Marcado con este nombre de mujer. En esta época podemos hablar de grandísimos compositores, músicos y letristas como Antonio Quintero, Rafael de León, Manuel Quiroga, José Antonio Chaíta, Sandro Valerio, Juan Solano, Salvador Valverde, Ramón Perelló, Juan Mostazo, Salvador Guerrero Reyes, Ángel Ortiz de Villajos, Daniel Montorio y muchos más, como Bolaños, Marcos Serrapi, Salazar. Bueno, pues ahora me gustaría hacer un pequeño gran homenaje a uno de ellos, a Rafael de León, cantado por Carlos Cano, en esa canción que pusieron a lo limón Carlos Cano la música y Antonio Burgos la letra. Es una preciosidad que está incluida en su cuaderno de coplas. Como carne de membrillo tiembla al aire una canción, leo con el corazón una fecha en el anillo. Siempre novio Andalucía, tiembla la voz que no es mía, es Rafael de León. Y el aire que lento sopla del coro de la plazuela me va trayendo esta copla que sabe a menta y canela. Derrama plata y canela el faro de los veleros a los rubios marineros. Serrano me das candela. Va preguntando la lirio, la respuesta es un martirio de acordeones morenos. La noche de la bahía, que plata pone en las velas, esta copla me traía, dulce como la mistela. De Tulando de Marqués sale una voz con corona y es el pueblo Rafael. Es la radio de Cretona. Ay, Artistas en esta época teníamos a Manolo Caracol, Miguel de Molina, Angelillo, Antonio Molina, Juanito Valderrama, Pepe Pinto, Pepe Blanco, Rafael Farina, Antonio Amaya, Tomás de Antequera, Pedrito Rico, Joselito, y entre ellas muchas elevadas casi adiosas, además de las que hemos citado, Concha Piquer, Estrellita Castro, Imperio Argentina. Tenemos a Juanita Reina, Nati Mistral, Antoñita Moreno, Gracia Montes, la que llamaban la Rosa de Andalucía, Gracia de Triana, llamada la Voz de Miel, Carmen Sevilla, Carmen Morel, Paquita Rico, Lolita Sevilla, qué maravillosa está en sus coplillas de las divisas de esa película fascinante Bienvenido Mr. Marshall, y también Lola Flores, la faraona, actriz en muchas películas
y siempre la acompañará la frase apócrifa de una crítica supuestamente publicada en el New York Times: ni canta ni baila, pero no se la pierdan. José María Pemán dijo de ella: torbellino de colores no hay en el mundo una flor, que el viento mueva mejor que se mueve Lola Flores. Seguimos con las artistas Marujita Díaz, Micaela, Macarena del Río, Rosita Ferrer, Dolores Abril, Marifé de Triana. Su nombre se lo puso David Cubero en la primera actuación que hizo, su primera actuación de Marifé de Triana en Televisión Española. Y la niña de los peines dijo de ella esta frase tan maravillosa: Marifé de Triana ha empezado donde otros muchos artistas acaban. Bueno, pues vamos a escuchar a Marifé de Triana en María de la O, y vamos a ver por qué se la llamaba realmente la actriz de la copla, en esa preciosísima copla, como digo, María de la O. Para su sed fui el agua, para su frío candela, y para sus clisos gitanos un cielo de amores con luna y estrella. Querer como aquel nuestro no hay en el mundo, maratitos dinero casi de supera a mí mi aparato. Será más que reina, me dijo a mi despacho y yo lo creí. Mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldita Parané, que por su curvita deja estar gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que llevas a cuestas, María. Ay, 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 María de la O. También tenemos parejas copleras, parejas flamencas, unas artísticas y también sentimentales algunas. Y así tenemos a Manolo Caracol, sevillano, y Lola Flores, de Jerez, que recorrieron toda España, se separarían en 1950. Juanito Valderrama, torrecampeño, Jaén, y Dolores Abril de Ellín, Albacete. Pepe Blanco, riojano, y Carmen Morel, de Barcelona. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una de ellas cantada por Manolo Caracol y Lola Flores, una de las coplas, también es otra zambra, La Niña de Fuego, de Quintero, León y Quiroga, que fue estrenada en 1948. La luna te besa, la luna te besa, tu lágrima pura, como una promesa de buena ventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que mueran de sed.
niña de fuego, ay niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a beber. Ay niña de fuego, ay niña de fuego, mujer que llora y padece, le ofrezco la salvación, le ofrezco la salvación. Y el cariño ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Anda, vente conmigo, niña de fuego. La niña de fuego que acabamos de escuchar, esa zambra mora. En esta época dorada, como he comentado, predominó la calidad, aunque no se hurtaron los consabidos tópicos andalucistas. Coplas con orquestas ya en vez de guitarra, y también en esta época era la radio el medio de comunicación que divulgaba el mayor número de canciones. Estaba el programa ese que todos recordamos, Peticiones del Oyente, ¿no? Con esas maravillosas dedicatorias a novios, novias, amigos y familiares. Todavía eran pocas las grabaciones discográficas. También estaba el cine. El cine y la copla siempre han tenido una simbiosis muy interesante, y el cine constituía también otra gran distracción y difusión de canciones. Existían los cancioneros, que eran pliegos con las letras impresas de las canciones de moda que se vendían a bajo precio, y muchos, sobre todo las jóvenes, pues se aprendía de memoria las coplas del momento. Y por supuesto pues estaban los espectáculos teatrales, aunque no para todo el mundo porque eran caros, ¿no?, en los que intervenían grandes figuras de la copla. También resultaban vehículos ideales para su lucimiento. Y llegamos a la cuarta época que son los años 60 y 70. Bueno, aquí todo lo contrario. En estos años 60 decayó el género, aparecieron al comienzo de la década los primeros conjuntos con guitarras eléctricas, España salía de su aislamiento, llegan los turistas, discos con canciones en inglés, francés, italiano. Las nuevas generaciones pues se inclinaban más por las nuevas modas musicales, pronto imitadas en versión hispana. Y en estos años 70, como digo, para las compañías de variedades folclóricas, pues ya no eran rentables actuar en los teatros, y existía en distintos sectores una conciencia general de que la copla estaba asociada al régimen franquista, lo que contribuyó a su estigmatización, como he comentado al principio. La canción popular, buena, mala o regular, la verdad es que ha acampado siempre a sus anchas, antes de la República, durante, en la guerra incivil, como diría nuestra querida Gloria Fuertes, después. Otra cuestión es que las autoridades franquistas se sirvieran de este género musical, como también del cine, de la industria editorial, de los éxitos deportivos, para su conveniencia. A modo de ejemplo, Mi Jaca, el pasodoble, estrenado por Estita Castro en 1931, pues era cantado por ambos bandos durante esa guerra incivil que acabo de comentar. En fin, en este tiempo, como digo, los nuevos compositores, pues en ellos no existía un afán por continuar la línea de los grandes autores del pasado en este género. A finales de los años 70-80, Televisión Española programa un espacio musical que sorprenderá a muchos. Cantares se tituló. Lo presentaba y dirigía el onubense Lauren Postigo, recitador, representante de artistas, esposo de la Camboria, la bailaora gitana, empresario de espectáculos de coplas y flamencos,
Y también, por sorprendente que parezca, promovía hacia 1965 las primeras grabaciones de un tal Bob Dylan, al que por entonces muy pocos conocían. Bueno, pues Lauren Postigo logró sacar del olvido, de ese injusto olvido, a la copla. Y ahora Televisión Española pues ya era el mejor altavoz, la pantalla por la que fueron desfilando grandes leyendas del género y algunas futuras. Y así tenemos a Manolo Escobar, Concha Márquez Piquer, Carmen Flores, El Fari, María Dolores Pradera, que también cantó coplas, María Jiménez, por supuesto Rocío Jurado, la más grande, Isabel Pantoja, María del Monte. Como he recordado antes también, esa película de Jaime Chávarri en 1989 la dirige y fue un bonito homenaje a la copla de los años 40, esas coplas clásicas y canciones populares de estos años que aparecen en los números musicales de esta película. Aunque no está basada en hechos reales, la película se inspira en los comienzos musicales del artista malagueño Miguel de Molina y en las causas que provocaron su exilio en Argentina. Por cierto, a Miguel de Molina pues no le gustó, la tildó de barrabasada. Dice, la publicitaron diciendo que era sobre mi vida. Cuando intenté algún reclamo económico no me pagaron ni un céntimo. Me dijeron que era una obra de ficción y que cualquier parecido era pura coincidencia. No supe si reír o llorar, nos decía Miguel de Molina. Bueno, también en los 80 existieron algunos programas sobre las coplas en diferentes emisoras de radio. Llegamos a los años 90 y ya pues casi a nuestros días. Cuando finalizaba el año 1990, el periodista gallego Manuel Martín Ferraz, en calidad de director general de Radio y Televisión, tuvo la feliz ocurrencia de inaugurar una emisora, entonces de poco alcance, que iba a programar diariamente solo música española y preferentemente canciones folclóricas. Y así nació Radio Olé, cuyo primer director sería otro destacado periodista, esta vez asturiano, José Ramón Pardo. A partir de entonces, el impulso diario para recobrar las coplas del pasado fue la constante de aquella emisora. También estaba Canal Sur, tanto en su versión radiofónica como televisiva, que ofreció y sigue ofreciendo interesantes programas y concursos en los que se recuerda el glorioso ayer de la copla y también apoya decisivamente a nuevos valores del género. Así pues tenemos a Martirio, Pasión Vega, Diana Navarro, Pastora Soler, Clara Montes. Y entre ellos también, por supuesto, está el gran Carlos Cano, que con su cuaderno de coplas revolucionó y revitalizó una barbaridad la copla. Siguiendo con ellos, tenemos a Joan Manuel Serrat, a Javier Rival, Miguel Poveda, Juan Antonio Valderrama, que es el hijo de Juan Valderrama y Dolores Abril, Falete. Siguiendo con grandes cantantes de copla más jóvenes, tenemos a Concha Buica, La Xica, Rosalía, Rosalén, Laura Gallego, Manuel Lombo, Raúl Palomo, etcétera, y un largo etcétera de grandísimos artistas que cantan copla. Vamos a escuchar ahora a dos de los que ya he citado, que van a cantar una copla a la limón, y sin embargo te quiero, cantada por Pastora Soler y Miguel Poveda. Vamos a escuchar un poquito de esta maravillosa copla. Te quiero, me te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro.
rasquilla en la mare mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te faltó alguna vez. Eres mi vida y mi muerte. No debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. En general, se ha advertido en los últimos años del siglo XX y ya en estos años, comienzos del siglo XXI, un gran interés por conservar y potenciar esta tradición musical. Intelectuales la han apoyado: Antonio Gala, Terence Moix, Manuel Vázquez Montalbán, Carmen Martín Gaite, Antonio Burgos, Fernando Quiñones, Félix Grande. Se reeditaron y se siguen reeditando viejos discos de pizarra o vinilo en nuevos soportes. Intérpretes del género lírico también cantarían coplas, como Teresa Berganza, Plácido Domingo, Montserrat Caballé. En 2024, como indica aquí la imagen, programó La Bien Cantá, aproximando la copla a los jóvenes. Termino ya con estas palabras que estaban en el libro de Ay Campanera de Lidia García, que nos dice que todos podemos reconocer en esas historias de las coplas una cultura y una memoria que, aunque muchas sepan a días pasados, todavía nos apelan. Y que es importante seguir escuchando esas coplas, disfrutándolas, buscando sus costuras y pensarlas del derecho y del revés, interrogando esa memoria que también es nuestra. Y así terminamos con esa copla campanera de Murillo, Monreal y Naranjo, de 1953, que, como he indicado anteriormente, refleja la verdadera esencia de una persona valiente y digna, lejos de qué dirán. Y también una copla que nos evoca esa música de los patios de vecinos, nos evoca a Joselito, el pequeño ruiseñor, y también al abuelo de Manolitos Gafotas, pues era su copla favorita. La vamos a escuchar cantada por Francisco y después escucharemos finalmente pues algunas preguntas o intervenciones del público que estuvo presente en esa conferencia del 9 de junio y así pues terminamos, y con ello pues también daros las gracias a todos en nombre de los dos, de Francisco y mía. Muchísimas gracias y que nos quede siempre la copla de que la copla tiene mucho valor. Porque has pintado tu todera la flor del lirio real, porque te has puesto de cera, ay campanera, porque será. Mira que todo el que no sabe cuál es la llave de la verdad, dicen que no eres buena y a la Azucena te pudiera comparar. Dile que para esa noria que va rodando pregonando lo que quiere, que por saber de su historia le están buscando cómo y cuándo del que hiere. Ay, campanera, aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres, porque te hizo Dios su pregonera. Porque separan la gente
nada más la ven de pasar, porque es la alondra valiente que alza la frente y echa a cantar. Dicen que si un perseguido que anda escondido la viene a ver, cuenta que amante espera la campanera con la ronda de las 3. Ya era corona de gloria todo aquel revuelo del desvelo por amor. Cuando tapó con su velo los 2 cielos de colores. Ay, campanera, es del amante que espera con la bendición de los altares, como manda Dios su pregonera. Tenemos 2 pero 2 no. Bueno. Nos habéis alegrado la tarde. Ahora no pasa, ¿Con este? Sí, que... bueno, mira qué bien, sí. No, lo mío es una simple anécdota. Y es que cuando yo era adolescente, o sea, hace décadas, en mi casa vivía, tú lo sabes, Rafael de León. Entonces, imaginaos una chavalina de 12, 14 años que cuando veía a este hombre imponía, porque era un hombre alto, elegante, marqués, guapetón, súper educado. No se le conocía mujer, pero vivía con mayordomo, el único en mi casa, lógicamente, que vivía con mayordomo, y era una persona, todo lo que os podéis imaginar, no solamente poetas, sino cantantes, toreros, políticos también, y es el típico personaje que desde esa adolescencia mía, pues te quedabas fascinado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Simplemente un poco por relacionarlo con esto, que la copla, que en sus argumentos y en sus letras parece que es algo muy popular, en el origen era más bien aristocrático y clasista, porque yo veo que la gente que se reunía en esa casa, pues era lo más de lo más a finales de los 50 en Madrid. Pero sin embargo los temas que trataban pues eran de la calle, de la mujer perdida, del enamorado, del niño que pasa hambre, ¿no? Ya se van los marineros cantando para alta mar. Ya se van los marineros cantando para alta mar, y mira Virgen del Carmen, saben cuándo volverán. Sí, yo daros las gracias en primer lugar porque creo que ha sido una tarde muy, muy agradable, y luego resaltar la dificultad diríamos, del tipo de letras que en ese momento se plantean y cómo se reciben y cómo las leemos desde la actualidad. Lo difícil que es a veces entender el contexto
bueno, el contexto no es difícil de entender de esa época, pero sí la diferencia tan grande que nos separa, a pesar de que es una vida corta la nuestra. Yo pienso que, como he comentado antes, hay que ponerse en ese contexto, sobre todo, y entonces ahora las coplas que escuchamos muchas veces, si las leemos así de una forma fría, pues como incluso con las poesías, pues nos puede un poco también, pues digamos, impresionar, ¿no? Para algunas veces para mal, están políticamente incorrectas en algunos casos, ¿no? Pero yo creo que es como todo, ¿no? Hay que ponerlas en contexto y ahora hay que también verlas como un fruto de la pasión, de la emoción fuerte, exageradísima, como he dicho antes, desbordada, los sentimientos, las pasiones. Entonces, si no podemos estar corrigiendo, vamos, yo por lo menos tengo esa teoría, no podemos estar corrigiendo, si no nos podríamos corregir poesías, películas, libros continuamente con lo políticamente correcto, ¿no? Entonces creo que es entendible, ¿no? Desde ese momento ver esas coplas, realmente analizarlas como han hecho estas mujeres en esas tesis doctorales, que me parece muy interesante. Todos hemos vivido esa época y hemos sabido mucho de esa situación. Me parece interesantísimo, pero ahora las coplas, si se cantan, yo creo que afortunadamente con el contexto diferente también las vemos de otra manera. Eso es la suerte que tenemos de estar ahora en un contexto que todavía podría mejorar más, pero bueno, ahí están. Gracias, Fidel. Bueno, a ver, ¿hay alguien que quiere decir algo? Sí, Tere. Yo creo que la copla, además de cantarla, que además de cantarla a todos estos grandísimos cantares y cantantes que hemos visto esta tarde, las cantábamos todo el mundo. Las cantábamos permanentemente, la gente menos joven y la gente más joven. Entonces eso sí que era popular. Sí, no, desde luego era la lírica del pueblo, como he dicho al principio, ¿no? Que el pueblo se sentía reflejado absolutamente por ella, ¿no? Sus pasiones, sus letras, su estilo, su ritmo, eso les llegaba mucho al pueblo, lógicamente. Yo solo quiero decir que muchísimas gracias. Ha sido una tarde guay de Paraguay. Y primero tú, pero Francisco, otro aplauso otra vez. Concha, que está aquí en la tercera. Bueno, buenas tardes. Ha sido de la rima amiga, ¿eh? Muchas gracias. Yo tengo un hijo en Londres que se fue hace 25 años. Y ahora ya no, pero al principio nos llamaba y nos decía: hacer el favor de cantar El Emigrante. Nos poníamos como posesos todos con el teléfono, porque no teníamos teléfono así fácilmente, muchas cosas que tenemos ahora. Y entonces aquello fue una unión entre todos. Ay, que hoy vaya más Jorge, tenemos el canto. Entonces aquello era una juerga. Yo ahora me iba a poner a cantar, ¿eh? Entonces, pero bueno, ya lo perdono. Muchas gracias. Yo también iba a cantar, pero me corto. Ya bueno, que está claro que al año que viene tenemos que animar a Francisco a que nos haga una conferencia, una colaboración de Menchi, sobre los palos del flamenco. Yo creo que es una cosa que nos vendrá muy bien. Recordar a algunos y a otros enterarnos, porque no sabemos de qué va la vaina. Así que estáis emplazados, ¿vale? Y muchísimas gracias y nada, buena tarde. De nuevo, muchísimas gracias a todos, de parte de los dos.